El examen neurológico se compone de una serie de etapas, incluida una parte observacional, en la que simplemente vamos a ver cómo interactúa nuestro paciente, evaluando el estado mental, evaluando la postura, viendo si existe alguna normalidad a nivel de la posición de la cabeza, de las extremidades, incluso de la columna, y luego valorar cómo responde, qué capacidad tiene para moverse, para la ambulación y la coordinación. También evaluar posibles alteraciones durante la marcha, observándolo desde una vista craneal, caudal y lateral. Asimismo, este examen incluye la evaluación de las reacciones posturales, la evaluación de los pares craneales, de los reflejos espinales y la sensibilidad. Para continuar con el examen neurológico, se debe llevar a cabo la evaluación de las reacciones posturales. A través de esta se evalúa el sistema nervioso periférico y el sistema nervioso central. Es por esto que permiten detectar pequeñas deficiencias en algún lugar de las vías de conducción, además de determinar la posible existencia de asimetrías entre ambos lados del cuerpo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no permite localizar con exactitud el sitio del sistema nervioso afectado. La primera prueba que se debe realizar durante esta evaluación es la prueba de propiocepción o de posicionamiento propioceptivo, prueba que permite evaluar el reflejo de propiocepción. Con el animal en la estación se flexionan delicadamente las articulaciones metacarpo o metatarsofalángicas, colocando la superficie dorsal de la pata sobre el suelo o sobre la mesa donde se encuentra el paciente. Esta maniobra se debe realizar en cada miembro por separado y hay que tener en cuenta que un tiempo superior a 3 segundos para enderezar la pata va a sugerir una pérdida de la propiocepción, pérdida que puede ser debida a una disfunción de alguno de los elementos que intervienen y se denominará entonces como una respuesta propioceptiva negativa. Además de esto, hay que tener en cuenta también que una respuesta propioceptiva normal precede a una disfunción motora detectable. Es por esto que los déficits propioceptivos son consecuencia de una lesión en los nervios sensoriales ascendentes, en las vías ascendentes propioceptivas, en los núcleos del relevo del tálamo o en la corteza sensorial cerebral. La segunda es la prueba de la carretilla, que consiste en tomar al paciente por el tren posterior forzándolo a desplazarse hacia adelante con sus miembros anteriores. La respuesta esperada es que el paciente mueva los miembros torácicos según un patrón simétrico alternante, con la cabeza ligeramente elevada y la mirada hacia adelante. Un movimiento simétrico indicará que la lesión comprende la médula espinal cervical o los nervios que emergen de ella. La tercera es la prueba del salto. Para esta se mantienen 3 miembros del paciente en el aire, dejando que apoye el restante en el piso, mientras es movido hacia adelante, hacia atrás y hacia los laterales. El animal normal responderá moviendo el miembro que está en contacto con el suelo a los saltos en dirección del movimiento que se le impone. Esto en un intento de mantener la extremidad debajo del cuerpo para su sostén. Esta prueba se debe realizar con cada uno de los 4 miembros y hay que tener en cuenta que una débil y lenta iniciación del movimiento sugieren un déficit en la propiocepción. La última y cuarta es la prueba de reacción de acomodación visual y táctil o reacción de situación. Esta prueba consiste en sostener al animal con un brazo alrededor de la pared torácica y llevarlo hacia el borde de un plano horizontal con los ojos cubiertos, por ejemplo hacia el borde de una camilla o de una mesa. De este modo se evalúa la reacción visual y en este caso la respuesta esperada es que el paciente apoye la pata antes de que ésta contacte con la mesa. Esta prueba permite revelar lesiones de vías ascendentes, corticales o descendentes o lesiones en las neuronas motoras inferiores. Luego se realiza nuevamente la misma prueba pero sin taparle los ojos al paciente. La respuesta esperada es que cuando el dorso del miembro torácico contacte ligeramente con la superficie, el paciente levante rápidamente el miembro y lo coloque sobre la superficie de la misma. Esta prueba debe realizarse en los 4 miembros por separado, para evaluarlos así en forma independiente, y durante esta se evalúan los receptores táctiles y las vías nerviosas sensitivas. Continuando con nuestro examen neurológico, vamos a evaluar los nervios espinales. Las respuestas flexoras se puede evaluar en los miembros anteriores o posteriores mediante la compresión delicada de las almohadillas plantares para ejercer un estímulo doloroso. La respuesta normal es la retirada del miembro. La extensión del miembro opuesto cuando los dedos contralaterales son pinchados se denomina reflejo extensor cruzado. Este reflejo aparece cuando hay daño medular por encima de los segmentos que son evaluados. El reflejo extensor cruzado es normal en cachorros y anormal en adultos. A través de los músculos flexores se flexionarán la cadera, rodilla y el corvejón con la ayuda del nervio ciático. Sus raíces nerviosas suelen encontrarse entre la L6 y S1 para los miembros posteriores.
El siguiente reflejo es el reflejo bicipital. El perro debe estar en decúbito lateral y se debe sujetar el codo del animal con la mano dejando que el dedo índice quede en la parte craneal de la articulación húmero-radiocubital. Golpear con el flexor en esta zona. El codo debe estar ligeramente extendido y la respuesta debe ser una leve flexión del codo. Hay que tener mucho cuidado de no impedir el movimiento del reflejo con la mano, ya que pudiéramos interpretarlo de forma errónea. Continuamos con el reflejo patelar. Para estimular el reflejo debemos colocar al paciente en decúbito lateral y sujetar la extremidad de evaluar por debajo del fémur a modo de liberar toda tensión sobre el miembro. Después se debe estimular el ligamento patelar con el flexor y la respuesta es simplemente una rápida extensión de la extremidad. Esto es debido al nervio femoral con raíces en los nervios usualmente entre la L4 y L6. El reflejo perineal se estimula al tocar los lados izquierdo y derecho de la zona perineal. Cuando está presente, este ocasiona la contracción del esfínter anal y la flexión de la cola. Está mediada por el miembro pudendo con las raíces nerviosas normalmente procedentes de S1, S2 y a veces S3. El reflejo cutáneo del tronco es inducido tocando la piel sobre el lomo a cada lado de la columna vertebral con nuestras manos pinchando suavemente el tegumento. La respuesta es la contracción de los músculos subcutáneos. Finalmente vamos a palpar toda la columna presionando sobre los procesos espinosos desde la zona lumbosacra hasta la zona torácica craneal. Desde ahí vamos a continuar palpando los procesos transversos en el cuello. Y finalmente vamos a realizar la extensión y flexión de la cabeza. Vamos a girar la cabeza para ambos lados evaluando la presencia del dolor a manipular el cuello. Evaluación de los pares craneales. Comenzamos con el nervio óptico, evaluando la respuesta a amenaza, donde también está involucrado el nervio facial. Acá con una mano se debe cubrir un ojo y con la otra se hacen movimientos para que el paciente reaccione con un parpadeo e intente tirar la cabeza hacia atrás. Evaluación del óptico y rama oftálmica del nervio trigémino. Este se evalúa con el reflejo palpebral. Se debe estimular tocando levemente el canto medial y el canto lateral del ojo, ocasionando un parpadeo. Evaluación del nervio oculomotor con el reflejo pupilar. Acá se debe estimular la retina con luz directa y debe ocurrir una contracción pupilar consensuada en el ojo evaluado y una contracción compensatoria en el otro ojo. En este paciente, al poner la luz directa, no se observa una contracción de las pupilas, evidenciando la ausencia de este reflejo. Evaluación del nervio facial y rama maxilar del trigémino. Con una pinza hemostática se deben hacer pellizcos en la comisura de los labios y la mucosa de las fosas nasales. La reacción consiste en la contracción ipsilateral de los músculos de la expresión facial. Nervio troquear y abducen. Se evalúa tomando la cabeza del paciente haciéndola girar. Esto ocasionará un nistagmo fisiológico, ya que los ojos se deben mover hacia donde se mueve la cabeza con leves pausas. Nervio glosofaríngeo. Se estimula ofreciendo comida o agua al paciente observando el reflejo de deglución. También se puede observar tocando la tráquea donde él debe sacar la lengua. Acá también se evalúa la rama facial sensitiva gustativa.